La primera vez que entendí que, para mis padres, mi profesión valía más que todo lo que había hecho por ellos, fue cuando mi propio padre levantó una copa de vino delante de toda la familia y dijo sonriendo: Mi hija Lucía es el orgullo de esta casa, una abogada brillante que ha llegado muy lejos. Después giró apenas la cabeza hacia mí y añadió, casi como un comentario sin importancia: Y Carla, bueno, sigue trabajando de camarera. Algunas personas rieron con incomodidad, otras simplemente sonrieron. Yo también sonreí, porque llevaba toda la vida aprendiendo a hacerlo cuando algo me dolía. Me llamo Carla Romero, tengo 38 años y vivo en Sevilla. Trabajo como camarera en un restaurante del centro desde hace más de 12 años. No es el empleo con el que soñaba cuando era joven, pero siempre me ha permitido pagar mis facturas, ayudar a quien lo necesitaba y dormir tranquila por las noches. Nunca sentí vergüenza por mi trabajo. Lo que me avergonzaba era comprobar que, para mi propia familia, el uniforme que llevaba parecía definir todo mi valor como persona. Mi hermana mayor, Lucía, vivía en Madrid. Era abogada en un despacho importante y tenía una carrera que cualquiera admiraría. Yo también la admiraba. Nunca sentí celos de ella. De hecho, cuando aprobó las oposiciones del colegio profesional, fui la primera en felicitarla. El problema nunca fue Lucía. El problema era la forma en que mis padres parecían olvidar que tenían dos hijas. Desde pequeñas, cualquier conversación terminaba comparándonos. Si Lucía sacaba un sobresaliente, todos hablaban de su inteligencia durante semanas. Si yo aprobaba todo el curso mientras trabajaba los fines de semana para ahorrar dinero, apenas recibía un «está bien». Cuando conseguí mi primer empleo estable, mi madre comentó delante de unas vecinas: «Es un trabajo honrado mientras se encuentra algo mejor». Nunca encontró necesario decir algo parecido sobre la carrera de Lucía. Con los años dejé de esperar reconocimiento. Descubrí que era menos doloroso hacer las cosas sin esperar un gracias. Aún así, jamás dejé de estar cuando me necesitaban. Cuando mi padre sufrió una operación complicada de cadera 2 años antes de aquella Navidad, fui yo quien pidió cambios de turno para acompañarlo a las revisiones. Aprendí los horarios de rehabilitación de memoria. Lo ayudé a levantarse cuando apenas podía caminar. Pasaba por su casa antes de entrar a trabajar y muchas noches volvía después del restaurante para comprobar que hubiera tomado la medicación. Si alguien preguntaba quién estaba pendiente de él, mi madre respondía casi siempre: «Entre todos nos organizamos». Yo nunca corregía esa frase. Pensaba que no hacía falta. Imaginaba que ellos lo sabían. Aquella Nochebuena llegué a casa de mis padres con una bandeja de dulces que había preparado una compañera del restaurante. La casa olía a canela, caldo y asado, exactamente igual que cuando era niña. Durante unos minutos me permití creer que quizá ese año sería diferente. Mi madre me abrazó con rapidez mientras seguía colocando platos sobre la mesa. «Deja eso en la cocina, cariño», dijo sin mirarme demasiado. 5 minutos después sonó el timbre y todo cambió. «¡Ya ha llegado Lucía!», exclamó mi padre con una energía que no le había visto en meses. Salió prácticamente corriendo hacia la puerta. Escuché risas, abrazos y preguntas sobre Madrid, el despacho, los clientes importantes y los próximos viajes. Cuando entraron al comedor parecía que hubiera llegado una invitada de honor. Mi madre incluso le había reservado la silla junto al cabecero, el sitio donde antes se sentaba mi abuelo. Lucía me dio un abrazo sincero. «¿Qué ganas tenía de verte?», me dijo al oído. Le sonreí porque sabía que aquellas palabras eran verdaderas. Ella nunca había sido cruel conmigo. Simplemente había crecido dentro de un sistema que siempre la colocaba en un pedestal. La cena comenzó entre conversaciones sobre trabajo. Un primo preguntó por un juicio importante que Lucía llevaba en Madrid. Todos escuchaban atentos. Después alguien me preguntó cómo iba el restaurante. Antes de que pudiera responder, mi padre comentó riéndose: «Carla conoce mejor los menús que los contratos». Varias personas soltaron una carcajada. Yo respondí con otra sonrisa automática y cambié de tema.
Era más fácil que explicar por qué un comentario tan pequeño podía pesar tanto después de tantos años. Mientras recogía algunos platos para llevarlos a la cocina, mi tía Elena se acercó despacio. Siempre eres tú la que ayuda, murmuró. Yo me limité a encoger los hombros. Estoy acostumbrada. Ella me observó unos segundos como si quisiera decir algo más, pero en ese momento mi madre llamó a todos para preparar el brindis. Regresé al comedor con una sensación extraña. No sabía por qué, pero aquella noche el ambiente parecía distinto. Había demasiadas expectativas alrededor de la mesa, demasiadas miradas dirigidas hacia Lucía y demasiados silencios cada vez que alguien me mencionaba. Cuando mi padre levantó la copa, comprendí que aquel brindis iba a convertirse en otro recuerdo imposible de olvidar. Mi padre esperó a que todas las copas estuvieran llenas antes de aclararse la garganta. Era uno de esos silencios que siempre conseguía imponer sin levantar la voz. Todos dejaron de hablar y giraron la cabeza hacia él. Mi madre sonreía con orgullo antes incluso de que pronunciara una palabra. Quiero brindar por mi hija mayor, dijo levantando la copa hacia Lucía. Ha trabajado muy duro para convertirse en una gran abogada. Cada vez que alguien me pregunta por mis hijas, hablo de ella con el pecho lleno de orgullo. Es el ejemplo de lo que significa esforzarse para llegar lejos. Los aplausos surgieron casi de inmediato. Algunos primos chocaron sus copas con la de Lucía mientras ella sonreía con cierta incomodidad. Después mi padre giró la vista hacia mí durante apenas un segundo. Y Carla sigue trabajando en el restaurante de siempre. Al menos nunca pasaremos hambre cuando salgamos a cenar. Las risas volvieron a llenar el comedor. Aquella frase, seguramente insignificante para muchos, cayó sobre mí con el peso de todos los años anteriores. Ni siquiera era la primera vez que hacía un comentario parecido. Lo diferente era que aquella noche ya no podía convencerme de que no importaba. Mi madre tomó la palabra antes de que el ruido desapareciera. Yo también quiero brindar por Lucía. Nos has dado tantas alegrías. Siempre supimos que llegarías muy lejos. Se acercó para besarla en la mejilla mientras los invitados levantaban otra vez las copas. Nadie propuso un brindis por las dos hijas. Nadie pareció darse cuenta de que yo seguía allí sentada, sosteniendo mi copa sin moverla. Miré alrededor de la mesa. Mis tíos evitaban cruzarse conmigo. Mis primos parecían incómodos, aunque ninguno decía nada. Solo Lucía dejó lentamente su copa sobre el mantel y bajó la vista. En aquel gesto vi algo que nunca antes había querido reconocer. Ella también sabía que aquello no era justo. Durante unos segundos pensé en hacer lo mismo de siempre. Sonreír. Esperar a que cambiaran de conversación. Ayudar a recoger los platos y regresar a casa fingiendo que nada había pasado. Llevaba 38 años haciéndolo. Pero esa noche ocurrió algo diferente. Recordé todas las mañanas en las que había llevado a mi padre a rehabilitación antes de entrar a trabajar. Recordé las noches en las que mi madre me llamaba porque necesitaba dinero para pagar una factura inesperada, y yo hacía horas extras sin decir una palabra. Recordé las veces que rechacé vacaciones porque sabía que alguno de los dos necesitaría ayuda. Ninguno de aquellos recuerdos tenía que ver con mi profesión. Tenían que ver conmigo. Respiré despacio y levanté la mano con calma. ¿Puedo decir algo yo también? La conversación se apagó de inmediato. Mi padre me miró sorprendido. Era evidente que no esperaba escucharme. Claro, respondió con una sonrisa forzada. Adelante. Dejé la copa sobre la mesa para evitar que notaran el leve temblor de mis manos. Primero quiero decir algo importante. Estoy orgullosa de Lucía. Siempre lo he estado. Ha trabajado muchísimo para conseguir todo lo que tiene y nunca le he quitado mérito. Mi hermana levantó lentamente la vista hacia mí. Continué hablando sin elevar la voz. Pero esta noche me he dado cuenta de que llevo toda la vida escuchando palabras de admiración hacia ella, y nunca he escuchado unas parecidas dirigidas a mí. No porque las necesite para vivir, sino porque también soy vuestra hija. Nadie se movía. Incluso los niños habían dejado de hablar. Sé que soy camarera. Nunca me ha avergonzado.
Me gusta tratar bien a la gente y gano mi sueldo con honestidad. Pero durante años he sentido que para vosotros ese uniforme era más importante que todo lo demás. Mi madre abrió ligeramente la boca, como si fuera a interrumpirme, pero no encontró las palabras. Cuando papá salió del hospital después de la operación, trabajé casi 3 meses sin un solo día libre para poder pagar parte de la rehabilitación. Cambié turnos para acompañarlo porque sabía que mamá sola no podía con todo. Muchas veces salía del restaurante cerca de medianoche y aún así pasaba por casa para comprobar que hubiera tomado la medicación. Varias cabezas comenzaron a girarse hacia mis padres. Mi tía Elena bajó lentamente la copa. Cuando mamá me decía que faltaba dinero para alguna factura, nunca pregunté cuánto ni por qué. Simplemente hacía más horas y os ayudaba. Nunca lo conté porque pensaba que eso era lo normal cuando quieres a tu familia. Sentí que mi voz empezaba a romperse, así que hice una pausa. Nadie habló. No estoy diciendo todo esto para que dejéis de admirar a Lucía. Solo quiero que entendáis que una persona vale mucho más que el nombre de su profesión. Durante años he sentido que vosotros solo veíais mi delantal, pero nunca todo lo que hacía cuando me lo quitaba. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el reloj del comedor marcando cada segundo. Entonces ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Lucía fue la primera en levantarse de la mesa, pero lo que salió de su boca hizo que todos volvieran a contener la respiración. Lucía apoyó lentamente la copa sobre la mesa antes de mirarme directamente. Durante unos segundos pensé que iba a defender a nuestros padres, como había hecho otras veces cuando intentaba quitar importancia a ciertos comentarios. Sin embargo, respiró hondo y dijo algo que nadie esperaba. Carla está diciendo la verdad. Nadie respondió. Mi padre frunció el ceño con evidente desconcierto. Mi madre permanecía inmóvil, con las manos apoyadas sobre el respaldo de la silla. Lucía volvió a hablar con una tranquilidad que contrastaba con el silencio del comedor. Muchas veces he querido decir algo, pero nunca encontré el momento. Siempre me habéis tratado como si yo fuera el mayor motivo de orgullo de esta familia. Y sí, me siento orgullosa de mi trabajo, pero también sabía que había cosas que no estabais viendo. Mi padre abrió la boca para intervenir. Lucía, no exageres. Ella negó despacio con la cabeza. No estoy exagerando, papá. Después me miró unos segundos antes de continuar. Cuando te operaron de la cadera, yo estaba en Madrid. Venía algunos fines de semana, pero quien estaba aquí todos los días era Carla. Yo la llamaba muchas noches y seguía en el coche después de llevarte a casa desde rehabilitación. Más de una vez hablábamos mientras ella cenaba un bocadillo porque todavía tenía que entrar a su turno de noche. Varias personas dirigieron la mirada hacia mí. Nunca había contado aquellas conversaciones. Ni siquiera recordaba que Lucía conociera tantos detalles. También sabía que mamá tenía problemas para llegar a fin de mes algunos meses, añadió. Porque mamá me llamaba preocupada y, cuando yo le ofrecía dinero, me respondía que ya estaba solucionado. Hace unos meses descubrí que quien lo solucionaba era Carla. Mi madre levantó la vista con rapidez. Lucía... No, mamá. Déjame terminar. Era la primera vez que veía a mi hermana hablarle con tanta firmeza. Yo no sabía cuánto dinero le daba Carla. Ella jamás me lo contó. Lo descubrí por casualidad cuando tú me dijiste que no me preocupara porque mi hermana siempre encontraba la manera de ayudar. Mi madre bajó la mirada hacia el mantel. Mis tíos empezaron a intercambiar gestos de sorpresa. Mi primo Javier rompió el silencio. ¿Eso es verdad, tía? Mi madre tardó varios segundos en responder. Bueno, Carla nos ayudó alguna vez. Aquella frase me hizo sonreír con tristeza. Alguna vez. Recordé todas las transferencias pequeñas que había hecho durante años. Nunca cantidades enormes, pero sí suficientes para pagar medicamentos, reparaciones o recibos atrasados. Nunca pedí que me las devolvieran. No fueron solo algunas veces, respondió Lucía antes que yo. Lo sé porque hace unos meses mamá me llamó pensando que hablaba con Carla y empezó a darle las gracias por otra ayuda.
Cuando se dio cuenta de que era yo, cambió de tema inmediatamente. Todos volvieron a mirar a mis padres. El ambiente se había transformado por completo. Las bromas habían desaparecido. Incluso los niños permanecían callados, como si entendieran que estaban presenciando algo importante. Mi padre dejó lentamente la copa sobre la mesa. Nos ayudó porque quiso hacerlo, dijo finalmente. Nadie se lo pidió. Aquellas palabras me dolieron más que las bromas del principio de la cena. Lo miré con calma. ¿De verdad crees eso, papá? Él sostuvo mi mirada sin responder. ¿Recuerdas la semana en la que el fisioterapeuta dijo que necesitabas 3 sesiones más por semana y la seguridad social tardaría meses en autorizarlas? Mamá me llamó llorando porque no sabíais cómo pagarlas. Yo hice 15 turnos seguidos sin descansar para cubrir ese dinero. Mi padre empezó a mover lentamente la cabeza, como si buscara ese recuerdo. ¿Recuerdas cuando se averió la caldera en invierno? Dijiste que esperaríais al mes siguiente porque no podíais afrontar el gasto. 2 días después apareció un técnico y nunca preguntaste quién había pagado la reparación. Su expresión cambió ligeramente. ¿Fuiste tú?, preguntó casi en un susurro. Asentí despacio. Nunca vi necesario decirlo. Mi tía Elena se llevó una mano al pecho. Dios mío. Mi primo Javier miró a mi padre con evidente desconcierto. Tío, ¿de verdad no lo sabías? Mi padre tardó en contestar. Pensé que era dinero que vuestra madre había ahorrado. Mi madre cerró los ojos unos segundos. No era mío. Aquellas 3 palabras pesaron más que cualquier discurso. Sentí que algo empezaba a romperse, aunque todavía nadie sabía hasta qué punto. Porque había una parte de la historia que ni siquiera Lucía conocía. Algo que yo había ocultado durante casi 2 años para proteger el orgullo de mis padres. Y cuando decidí contarlo, comprendí que aquella Navidad ya nunca volvería a ser igual. Respiré despacio antes de continuar. Notaba cómo todos esperaban mis siguientes palabras. Durante años había guardado ciertos recuerdos como si contarlos fuera una traición hacia mis propios padres. Siempre encontraba una excusa para protegerlos delante de los demás. Aquella noche comprendí que seguir callando solo servía para mantener una imagen que nunca había sido completa. Miré primero a mi madre y luego a mi padre. Hay algo más que nadie sabe. Mi voz seguía siendo tranquila. No quería convertir aquella cena en una discusión. Solo quería que, por una vez, toda la historia estuviera sobre la mesa. Cuando papá salió del hospital, la rehabilitación era mucho más cara de lo que esperábamos. Yo tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes. Durante casi 6 meses acepté todos los turnos extra que me ofrecieron. Trabajaba muchas mañanas. Volvía a casa unas horas y regresaba por la noche. Apenas descansaba. Mi primo Javier abrió mucho los ojos. ¿6 meses? Asentí lentamente. Hubo semanas en las que solo tenía un día libre cada 15 días. Mi padre seguía sin apartar la vista de mí. Era evidente que estaba intentando recordar aquellos meses desde una perspectiva completamente distinta. Pero eso no fue lo más difícil, continué. Lo más difícil era salir del restaurante después de 12 horas de trabajo y escuchar, cuando venía a visitaros, que ojalá hubiera estudiado una carrera como Lucía. Nadie respiraba apenas. Más de una vez llegué directamente con el uniforme porque no tenía tiempo de pasar por casa. Mamá me recibía diciendo que olía a cocina y que debía cambiarme antes de sentarme a la mesa cuando hubiera visitas. Mi madre cerró los ojos con fuerza. No discutió aquellas palabras. Sabía perfectamente qué habían ocurrido. Yo pensaba que algún día dejaríais de fijaros en mi delantal y empezaríais a mirar todo lo que había detrás. Mi tía Elena dejó escapar un suspiro. Carla. Negué con suavidad. No busco dar pena, tía. Mi vida no ha sido mala. Tengo amigos que me quieren, un trabajo honrado y puedo mirarme al espejo con tranquilidad. Lo que me dolía era venir aquí cada Navidad con la esperanza de sentirme una hija más.
Mi padre pasó una mano por su frente. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Sonreí con tristeza. Porque pensaba que era evidente. Aquella respuesta dejó otra vez la habitación en silencio. Después añadí algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Hubo un momento en el que incluso pensé en vender mi coche. Mi madre levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Las sesiones privadas de rehabilitación costaban más de lo que podía asumir. Había calculado que vendiendo el coche podría seguir ayudando unos meses más. Al final el restaurante me ofreció hacer eventos los fines de semana y conseguí reunir el dinero sin venderlo. Mi padre se quedó completamente inmóvil. Yo no tenía ni idea. Lo sé. ¿Y por qué no me lo dijiste? Lo miré con calma. Porque estabas intentando volver a caminar. No quería que cargaras también con esa preocupación. Mi padre bajó lentamente la cabeza. Vi cómo sus manos empezaban a temblar ligeramente alrededor de la copa. Fue entonces cuando Lucía volvió a intervenir. Yo tampoco conocía esa parte. Giró la vista hacia mí. Si me lo hubieras contado, te habría ayudado. Le sonreí con sinceridad. Lo sé, pero tampoco quería que pensaras que competíamos por quién hacía más. Ella negó enseguida. Nunca hemos competido, Carla. Nos hicieron creer que sí, pero yo jamás te he visto como una rival. Aquellas palabras cambiaron algo dentro de mí. Durante años había pensado que mi hermana aceptaba sin más el trato diferente que recibíamos. Sin embargo, ahora entendía que también había cargado con un peso que nunca había pedido. Mi madre empezó a llorar en silencio. No eran lágrimas escandalosas, solo pequeñas gotas que caían sobre el mantel mientras evitaba levantar la vista. Finalmente habló con la voz quebrada. Cada vez que alguien preguntaba por vosotras, yo hablaba primero de Lucía porque pensaba que era lo que impresionaba a la gente. Nadie respondió. Ella continuó. Y cuando hablaban de Carla, siempre decía que era muy buena persona, pero nunca me di cuenta de que esas palabras casi nunca las decía delante de ti. Aquella confesión fue mucho más dolorosa que cualquier disculpa preparada, porque comprendí que no habían querido hacerme daño de forma consciente. Simplemente habían construido durante años una manera de medir el valor de sus propias hijas según el prestigio de una profesión. Mi padre levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos completamente enrojecidos. «Hay algo que debo preguntarte». Asentí en silencio. Todas esas ayudas, todo ese dinero, ¿cuánto fue realmente? Dudé unos segundos. Nunca había llevado la cuenta exacta para reclamar nada. Pero sí conservaba una carpeta en casa donde guardaba las transferencias bancarias y algunos recibos médicos porque los necesitaba para mi declaración de impuestos. Respiré despacio antes de responder. Más de lo que imagináis. Entonces comprendí que aquella conversación ya no podía quedarse solo en palabras, porque la verdad podía demostrarse con fechas, facturas y documentos que nadie sabía que yo había conservado durante todos aquellos años. Mi padre permaneció varios segundos en silencio después de escuchar mi respuesta. La habitación seguía completamente inmóvil. El asado ya estaba frío, las copas apenas se tocaban, y nadie parecía recordar que unos minutos antes todos reían. Mi madre seguía con los ojos húmedos. Lucía observaba alternativamente a nuestros padres y a mí, como si intentara reconstruir toda nuestra historia desde el principio. Mi padre respiró hondo antes de hablar. ¿Conservas esos documentos? Asentí despacio. No porque pensara enseñárselos algún día. Los guardé porque algunas transferencias las necesitaba para justificar ciertos movimientos bancarios y porque Hacienda me pidió información un año sobre varios pagos. Mi padre apoyó lentamente los codos sobre la mesa. Entonces, ¿todo eso puede demostrarse? Sí. Mi voz seguía siendo tranquila. Las transferencias, los recibos de la clínica de rehabilitación, las facturas de la farmacia, incluso algunos correos del fisioterapeuta confirmando las citas que yo reservaba.
Mi madre levantó la vista con expresión de desconcierto. ¿Guardaste todo eso? Sonreí con suavidad. Nunca pensé que fuera importante hasta esta noche. Mi tía Elena negó lentamente con la cabeza. Carla siempre ha sido muy organizada. Mi primo Javier añadió casi en un susurro. Nadie imaginaba algo así. Yo tampoco había imaginado que algún día tendría que explicar todo aquello delante de la familia. Siempre creí que bastaba con ayudar, que las personas terminaban viendo por sí mismas quién había estado a su lado cuando las cosas se complicaban. Me equivoqué. A veces el silencio no protege a nadie, solo permite que otros escriban una versión incompleta de la historia. Mi padre volvió a mirarme. ¿Cuánto dinero gastaste aproximadamente? Dudé unos segundos. Nunca me gustó hablar de cifras cuando se trataba de la familia. Pero entendí que aquella pregunta ya no tenía que ver con el dinero. Tenía que ver con comprender el esfuerzo. Entre la rehabilitación, medicamentos, pequeñas reparaciones de la casa y algunas ayudas para gastos diarios. Algo más de 15.000 euros repartidos en casi 2 años. Varias personas soltaron el aire al mismo tiempo. Mi madre llevó una mano a la boca. 15.000, murmuró sin terminar la frase. No todo de golpe, aclaré. Eran cantidades pequeñas, algunas veces 200 euros, otras 500, otras menos. Lo importante no era la cifra, lo importante era que nunca sentí que estuviera haciendo un sacrificio extraordinario. Eran mis padres. Mi padre dejó escapar un suspiro largo. Y mientras tanto, yo seguía haciendo bromas sobre que solo eras camarera. No respondí. No hacía falta. Él mismo acababa de comprender el peso de sus propias palabras. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. Papá, ¿recuerdas cuando decías que Carla siempre tenía suerte porque encontraba trabajo enseguida si necesitaba dinero? Él asintió lentamente. No era suerte. Aceptaba todos los turnos que los demás rechazaban. Trabajaba festivos, noches y fines de semana. Yo se lo decía muchas veces que descansara un poco. Mi padre cerró los ojos unos instantes. Nunca me lo contó. Porque sabía que no quería preocuparte, respondió Lucía. Aquella frase volvió a llenar el comedor de silencio. Entonces mi tía Elena hizo una pregunta que ninguno esperaba. Carla, ¿alguna vez pediste ayuda para ti? Me quedé pensando unos segundos. Después sonreí con cierta tristeza. Solo una vez. Todos me miraron. Cuando se averió mi lavadora. Recuerdo que llamé a mamá porque no podía comprar otra ese mes. Ella me dijo que esperara unos días porque estaban ajustados de dinero. No insistí. Lavé la ropa en casa de una compañera durante casi un mes. Mi madre comenzó a llorar otra vez. No lo recordaba. Yo sí. No había reproche en mi voz. Solo una realidad que durante años había permanecido escondida bajo conversaciones mucho más cómodas. Una semana después me llamaste para preguntarme si podía ayudaros con una factura del seguro del coche. Lo hice porque pensé que ya encontraría una solución para la lavadora. Mi madre escondió el rostro entre las manos. Dios mío. Mi padre se quedó completamente inmóvil. Nunca lo había visto tan abatido. De pronto se levantó de la silla. Durante un instante todos pensamos que necesitaba salir del comedor. Sin embargo, caminó lentamente hasta el aparador del salón, abrió uno de los cajones y sacó una carpeta azul bastante gastada. La dejó sobre la mesa delante de todos. ¿Sabéis qué es esto?, preguntó con la voz apagada. Nadie respondió. Son todas las felicitaciones, diplomas y recortes de prensa de Lucía desde que era pequeña. Abrió la carpeta con cuidado. Había fotografías, certificados escolares, artículos del periódico local y reconocimientos de la universidad. Después levantó la vista hacia mí. He guardado esto durante más de 20 años. Cerró la carpeta lentamente.
Y ahora mismo me doy cuenta de que no tengo ni una sola fotografía de Carla en su trabajo, ni un agradecimiento, ni un recuerdo de todo lo que ha hecho por nosotros. Sus palabras dejaron a toda la familia completamente en silencio. Pero todavía faltaba el momento más difícil de la noche, porque mi madre, después de secarse las lágrimas, tomó una decisión que ninguno de nosotros esperaba y que cambiaría para siempre la forma en que nuestra familia volvería a reunirse. Mi madre permaneció unos instantes con la mirada fija en aquella carpeta azul. Después la cerró con mucho cuidado, como si cada documento que había dentro pesara más que el cartón que lo sostenía. Nadie decía una sola palabra. El silencio ya no era incómodo. Era un silencio lleno de vergüenza, de recuerdos que todos estaban revisando al mismo tiempo. Mi madre respiró hondo, se levantó de la silla y caminó lentamente hasta donde yo estaba. Durante un segundo pensé que iba a abrazarme. Sin embargo, primero hizo algo que nunca le había visto hacer. Se giró hacia toda la familia. Quiero que todos me escuchéis. Su voz temblaba, pero no dejó de hablar. Durante muchos años he cometido un error enorme. Miró a Lucía con cariño y después volvió la vista hacia mí. Siempre pensé que presumir del éxito profesional de una hija era una forma de demostrar que había sido una buena madre. Sin darme cuenta, dejé de valorar todo aquello que no podía ponerse en una conversación delante de otras personas. Bajó lentamente la cabeza. Hoy he comprendido que hablaba del trabajo de Lucía porque impresionaba, y hablaba del trabajo de Carla porque creía que necesitaba justificarlo. Nunca entendí que lo único que estaba haciendo era comparar a mis propias hijas. Varias personas bajaron la mirada. Mi tía Elena tenía los ojos completamente llenos de lágrimas. Mi madre continuó. Lo peor no es que alabara a una más que a la otra. Lo peor es que dejé de ver quién estaba realmente a nuestro lado cuando más la necesitábamos. Se acercó un paso más hacia mí. Carla, lo siento. Aquellas dos palabras fueron sencillas. No había dramatismo. No buscaban provocar una reacción. Precisamente por eso resultaron tan sinceras. Durante unos segundos no respondí. Llevaba tantos años imaginando una disculpa que, cuando finalmente llegó, descubrí que no necesitaba escuchar un gran discurso. Bastaba con que fuera verdadera. Mi padre seguía de pie junto al aparador. Se secó discretamente los ojos antes de volver a levantar una copa. Esta vez nadie habló. Todos esperaban. Él respiró despacio. Hace unos minutos hice un brindis del que ahora me avergüenzo. Miró primero a Lucía. Estoy orgulloso de ti y siempre lo estaré. Después giró completamente el cuerpo hacia mí. Pero he pasado demasiados años creyendo que el éxito solo podía medirse por un título o una profesión. Dio un paso hacia mi silla. Hoy entiendo que estaba completamente equivocado. Levantó la copa con las manos todavía temblorosas. Quiero brindar por mi otra hija. Su voz empezó a quebrarse. Por la mujer que estuvo a mi lado cuando apenas podía caminar. Por quien nunca me hizo sentir una carga. Por quien trabajó hasta el agotamiento sin esperar reconocimiento. Por quien cuidó de nosotros mientras yo era incapaz de darme cuenta de todo lo que estaba haciendo. Se quedó callado un instante antes de terminar. Carla, gracias por recordarme esta noche que la dignidad de una persona nunca depende del nombre que aparece en una tarjeta de visita. Nadie aplaudió inmediatamente. Algunos simplemente bajaron la cabeza. Otros se limpiaban discretamente los ojos. Después empezaron a levantarse las copas una tras otra. Mi tía Elena fue la primera. Luego mis primos. Después mis tíos. Finalmente toda la mesa permanecía con las copas en alto, esta vez mirándome a mí. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. No porque necesitara aquel reconocimiento, sino porque comprendí cuánto tiempo habíamos perdido todos. Lucía se acercó y me abrazó con fuerza. Perdóname por no haber hablado antes, susurró. Negué con suavidad. No eras tú quien tenía que hacerlo.
Ella sonrió entre lágrimas. Aún así, debía hacerlo. Cuando volvimos a sentarnos, la conversación ya no era la misma. Nadie hablaba de despachos de abogados ni de restaurantes. Mis tíos empezaron a recordar momentos en los que yo había estado presente ayudando a los abuelos, organizando reuniones familiares o resolviendo problemas sin llamar la atención. Uno tras otro iban apareciendo recuerdos que todos conocían, pero que nadie había unido hasta aquella noche. Era como si durante años hubieran visto cientos de piezas sueltas, sin detenerse nunca a formar la imagen completa. Al terminar la cena, mi padre me pidió que esperara unos minutos antes de marcharme. Los demás comenzaron a despedirse con abrazos mucho más largos de lo habitual. Algunos primos se acercaron para decirme que nunca habían sabido todo lo que había hecho por la familia. Yo respondía siempre lo mismo. No pasa nada, ya pasó. Pero en realidad sabía que no todo había terminado. Cuando la casa quedó casi vacía y solo permanecíamos mis padres, Lucía y yo en el salón, mi padre tomó asiento frente a nosotros con una expresión serena que no le veía desde hacía años. Esta noche hemos dicho muchas cosas importantes, comentó. Pero si de verdad queremos que algo cambie, no basta con pedir perdón una vez. Mi madre asintió lentamente. Tiene razón. Después me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Carla, queremos preguntarte algo, y, sinceramente, no sabemos cuál será tu respuesta. Aquellas palabras hicieron que volviera a contener la respiración, porque comprendí que el verdadero cambio no dependía de un brindis, ni de unas disculpas. Dependía de la decisión que estaba a punto de tomar yo misma. Miré a mis padres durante unos segundos antes de responder. Durante muchos años había imaginado ese momento. Pensaba que, si algún día reconocían lo que había sentido, todo el dolor desaparecería de inmediato. Pero la realidad era distinta. Las heridas no se borran con una conversación, por sincera que sea. Se curan con el tiempo y, sobre todo, con los cambios que vienen después. Mi padre fue el primero en romper el silencio. No podemos cambiar lo que hicimos durante todos estos años, pero sí podemos cambiar cómo vamos a vivir a partir de ahora. Mi madre tomó mi mano con mucha delicadeza. Queremos que vuelvas a sentir que esta casa también es tu hogar. No solo en Navidad. Siempre. Respiré profundamente antes de contestar. Os creo, pero también necesito ser sincera. Los dos asintieron. Durante demasiado tiempo acepté cosas que me hacían daño porque tenía miedo de decepcionaros. Siempre pensaba que, si trabajaba un poco más, si ayudaba un poco más o si demostraba un poco más, algún día dejaría de sentir que tenía que ganarme vuestro cariño. Ahora entiendo que nadie debería vivir intentando merecer el amor de su propia familia. Mi padre bajó la cabeza y asintió lentamente. Tienes razón, sonreí con tranquilidad. Os perdono, pero también necesito poner límites. Seguiré siendo vuestra hija. Seguiré ayudándoos cuando realmente lo necesitéis. Sin embargo, nunca más voy a sacrificar mi salud, mi descanso o mi vida intentando conseguir una aprobación que no debería depender de lo que hago por vosotros. Mi madre apretó mi mano con fuerza. Lo entendemos, y no volveremos a ponerte en esa situación. Lucía sonrió por primera vez en toda la noche. Creo que esa es la decisión más valiente que has tomado. Sus palabras me hicieron sentir ligera, no porque necesitara que alguien alabara mi decisión, sino porque por primera vez sentía que mi hermana y yo hablábamos como iguales. Nos abrazamos durante un largo rato. En ese abrazo desaparecieron muchos años de comparaciones que ninguna de las dos había elegido. Aquella noche, terminamos de recoger la mesa entre todos. Era un gesto sencillo, pero tenía un significado enorme. Nadie dio por hecho que yo debía hacerlo sola, como tantas otras veces. Mi padre insistió en llevar los platos a la cocina. Mi madre preparó café para todos mientras Lucía y yo nos sentábamos en el salón a hablar sin prisas. Hacía mucho tiempo que una reunión familiar no terminaba con una sensación de paz.
Los meses siguientes demostraron que aquellas disculpas no habían sido solo palabras pronunciadas por la emoción del momento. Mis padres comenzaron a cambiar pequeños hábitos que, juntos, significaban mucho. Mi padre dejó de presentar a sus hijas hablando únicamente de profesiones. Cuando alguien le preguntaba por nosotras, respondía con una sonrisa: Tengo dos hijas maravillosas. Una es abogada y la otra trabaja como camarera. Las dos son personas de las que me siento profundamente orgulloso. La primera vez que escuché esa frase sentí un nudo en la garganta. No porque alabara mi trabajo, sino porque por fin hablaba de mí sin compararme con nadie. Mi madre también cambió. Empezó a interesarse de verdad por mi vida. Me preguntaba cómo iba el restaurante, cómo estaban mis compañeros, qué platos nuevos preparábamos y cómo me encontraba yo, no solo si podía ayudar con algo. Incluso un domingo apareció con unas amigas para comer donde yo trabajaba. Observó cómo atendía a los clientes, cómo saludaba a las familias habituales y cómo resolvía con calma los momentos de más trabajo. Cuando terminé el turno se acercó emocionada y me dijo: Ahora entiendo por qué la gente sale sonriendo cuando tú los atiendes. Tu trabajo también cambia el día de las personas. Aquellas palabras significaron mucho más que cualquier elogio que hubiera esperado durante años. Lucía y yo también empezamos una etapa completamente distinta. Dejamos de vernos solo en cumpleaños o celebraciones familiares. Comenzamos a desayunar juntas algunos sábados, a llamarnos entre semana y a hablar de nuestras preocupaciones sin máscaras. Un día me confesó algo que nunca olvidaré. Durante años sentí que tenía que ser perfecta porque todos esperaban demasiado de mí. Tenía miedo de fallar y decepcionar a mamá y a papá. En ese momento comprendí que las comparaciones también la habían lastimado. Mientras yo cargaba con la sensación de no ser suficiente, ella vivía con el peso de no poder equivocarse jamás. Ninguna de las dos había ganado con aquella forma de educarnos. Simplemente habíamos sufrido de maneras distintas. Pasó un año. Llegó otra Navidad y, aunque intentaba convencerme de que todo sería diferente, no pude evitar sentir nervios al entrar en casa de mis padres. Sin embargo, antes incluso de quitarme el abrigo, vi algo que me hizo detenerme. En el salón habían cambiado las fotografías. Seguían estando las imágenes de Lucía en su graduación y en algunos actos importantes de su carrera, pero ahora compartían espacio con otras igual de significativas. Había una fotografía de mis padres sonriendo durante un viaje, otra de toda la familia reunida en la playa, y justo en el centro de la estantería, una imagen mía con el uniforme del restaurante, mientras sostenía una bandeja y sonreía a la cámara. Mi padre se acercó al verme observarla. Pensé que esa foto llevaba demasiado tiempo faltando en esta casa. No pude contener las lágrimas. Lo abracé sin decir una palabra. Durante la cena hubo brindis, como cada Navidad. Todos esperaban las palabras de mi padre. Él levantó la copa y sonrió. Hoy no voy a brindar por los trabajos de mis hijas. Voy a brindar por las personas en las que se han convertido. Porque el éxito no se mide por el sueldo, por un título universitario o por el cargo que aparece en una tarjeta. El verdadero éxito consiste en la clase de persona que eres cuando nadie está mirando, cuando ayudas sin esperar reconocimiento y cuando haces el bien incluso aunque nadie vaya a aplaudirte. Esta vez nadie rió ni hizo bromas. Todos levantaron las copas con emoción. Miré a Lucía. Ella levantó la suya hacia mí con una sonrisa sincera. Yo hice lo mismo. En ese instante comprendí que la justicia que tanto había esperado nunca consistió en humillar a quienes me habían herido, ni en demostrar que era mejor que nadie. La verdadera justicia fue recuperar mi voz, aprender a poner límites y dejar de buscar mi valor en la aprobación de los demás. Aquella Navidad no solo cambió la forma en que mis padres me miraban, cambió para siempre la forma en que yo me veía a mí misma. Y esa, más que cualquier disculpa o cualquier reconocimiento, fue la mayor victoria de toda mi vida.